Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. San Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. La palabra agonía viene del griego agonía, que significa competición, lucha, combate. Es la lucha por la victoria. También significa agonía y angustia. Esta palabra aparece solo una vez en el Nuevo Testamento griego. La usa San Lucas en el capítulo 22, versículo 44 de su Evangelio. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Getsemaní no fue solo un evento trágico o un drama. El Getsemaní fue una batalla, fue el campo de batalla de la eternidad, y el conflicto implicaba a ti y a mí. Jesús había pasado algún tiempo con sus discípulos en el aposento alto. Habían celebrado la Pascua. Les había dado lecciones muy animadoras y con ellos elevó una poderosa oración, no solo en favor de sus discípulos, sino también en favor de sus seguidores de todas las épocas. Juntos abandonaron el aposento alto y se dirigieron lentamente hacia el jardín de Getsemaní, uno de los lugares favoritos de Jesús para orar y estar en comunión con su Padre. Jesús había estado conversando e instruyendo fervorosamente a sus discípulos, pero al acercarse a Getsemaní se volvió extrañamente silencioso. A menudo había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de dolor como en esta noche. Durante toda su vida en la tierra había andado a la luz de la presencia del Padre. Cuando se hallaba en conflicto con hombres que fueron inspirados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. San Juan capítulo 8, versículo 29. Pero ahora él parecía estar excluido de la luz de la sostenedora presencia de Dios. Ahora era contado con los transgresores. Debía soportar la culpa de la humanidad caída. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpa que debe soportar, que es tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Nosotros podemos apreciar apenas débilmente la inexpresible angustia que sintió el amado Hijo de Dios en el Getsemaní al comprender que, como consecuencia de llevar el pecado del hombre, se separaría de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Es decir, Dios trató a Jesús como si hubiera sido pecador, aunque Él no lo era. La sensación de que se apartaba de Él el amor de su Padre arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras: Mi alma está muy triste hasta la muerte. La extraña tristeza que le sobrevino dejó perplejos a los discípulos.
Nunca antes lo habían visto tan completamente triste y callado. Aquí estaba el divino y humano Hijo de Dios, Hijo del Hombre, sufriendo tal angustia cual jamás habían visto. Cerca de la entrada del jardín, Jesús dejó a todos sus discípulos, excepto 3, pidiéndoles que oraran por sí mismos y por él. Y acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Jesús. Ellos habían contemplado su gloria en el monte de la Transfiguración. Habían visto a Moisés y Elías hablando con él. Habían oído la voz del cielo, y ahora en su grande lucha Jesús deseaba su presencia cerca de él. A menudo habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, después de un tiempo de vigilia y oración, dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que él los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora él deseaba que ellos pasaran la noche con él en oración. Sin embargo, no podía soportar que aún ellos debiesen ser testigos de la agonía que iba a soportar. Entonces les dijo: «Quedaos aquí y velad conmigo». Se alejó un poco de ellos, no tanto como para que no pudieran verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sintió que por el pecado estaba siendo separado de su Padre. El abismo era tan ancho, tan negro, tan profundo, que su espíritu se estremeció ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debe sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debe soportar la ira de Dios contra la transgresión. Jesús se encontraba ahora en una posición diferente de aquella en la que siempre había estado. Su sufrimiento puede describirse mejor en las palabras escritas por el profeta Zacarías unos 500 años antes. Zacarías capítulo 13, versículo 7. «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Momentos antes Jesús había aplicado esta profecía a sí mismo. San Mateo capítulo 26, versículo 31. «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Como sustituto y garantía del pecador, Jesús estaba sufriendo bajo la justicia divina. Hasta ahora él había sido como un intercesor para otros. Ahora anhelaba que alguien intercediera por él. Al sentir Jesús interrumpida su unidad con el Padre, temió que en su naturaleza humana no fuese capaz de soportar el venidero conflicto con los poderes de las tinieblas. En el conflicto en el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana, y Jesús había salido victorioso. Ahora el tentador había venido para la última y terrible lucha. Para esto se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Fracasase aquí y estaba perdida su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo, y él mismo sería derrocado y expulsado. Pero si Cristo pudiera ser vencido, la tierra se convertiría para siempre en el reino de Satanás,
y la raza humana estaría perpetuamente en su poder. Con los resultados del conflicto ante sí, a Jesús lo embargó el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si él se convertía en la garantía de un mundo pecador, la separación sería eterna. Él sería identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Y qué se ganaría con este sacrificio? Qué desesperada se presenta la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presionaba al Redentor presentando la situación justamente en sus peores aspectos. La nación que pretende estar por encima de todas las demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas que les fueron hechas como pueblo especial. Uno de tus propios discípulos, que ha escuchado tus instrucciones y ha sido uno de los más destacados en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. Cristo rechazó ese pensamiento con todo su ser. Que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a la conspiración de Satanás, esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, y por la de un mundo que se halla en la maldad. Los pecados de los hombres pesaban terriblemente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. ¿Cuántas veces hemos visto cuadros de esta escena? Jesús arrodillado orando en el jardín. Obsérvalo considerando el precio a pagar por el ser humano. En su agonía se aferra al suelo frío como para impedir de ser llevado lejos de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, aún añade: pero no sea como yo quiero, sino como tú. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en lo más profundo de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes con tanta frecuencia había bendecido, consolado y escudado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y deseaba saber que estaban orando por él y por ellos mismos. Cuán negra parecía la malignidad del pecado. Terrible era la tentación de dejar que la raza humana asumiera las consecuencias de su propia culpa, mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, sería fortalecido. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudieran prevalecer sobre ellos, habría sido consolado por su fe inquebrantable.
pero no habían prestado atención a la repetida advertencia: velad y orad. Al principio se habían afligido mucho al ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con un dolor que estaba más allá de la comprensión. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No tenían la intención de abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubieran continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Precisamente antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos: «Todos os escandalizaréis de mí esta noche». Ellos le habían asegurado enérgicamente que lo acompañarían a la cárcel y a la muerte. Y el pobre y autosuficiente Pedro había añadido: «Aunque todos se escandalicen, yo no». Pero los discípulos confiaron en sí mismos. No miraron al poderoso auxiliador como Cristo les había aconsejado que hicieran. Así que cuando más necesitaba el Salvador su simpatía y oraciones, los halló dormidos. Incluso Pedro estaba durmiendo. El Pedro que se había jactado de que acompañaría a Jesús a la cárcel o a la muerte, en este momento no era capaz de permanecer despierto, mucho menos de realizar algo difícil. Y Juan, el amoroso discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, estaba durmiendo. Ciertamente el amor de Juan por su maestro debiera haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones debieran haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su suprema angustia. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos para que su fe no fallara. Si Jesús hiciera ahora a Santiago y a Juan la pregunta que una vez les había hecho: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? No se habrían atrevido a contestar: podemos. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron, tan cambiado por la lucha había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?». El inmenso chasco que sintió Jesús al encontrar que sus más íntimos amigos terrenales habían tenido demasiado sueño como para orar con él por una hora, se expresa en esta exclamación, mitad censura y mitad chasco. Sin embargo, la debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No los reprendió, sino dijo: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Aún en su gran agonía, procuraba disculpar su debilidad. «El espíritu a la verdad está dispuesto», dijo, «pero la carne es débil». Una vez más, el Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana, y, desmayado y exhausto, regresó tambaleándose al lugar de su lucha anterior. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. De sus frondosas ramas caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor, que luchaba solo contra las potestades de las tinieblas. Poco tiempo antes,
Jesús había permanecido como un poderoso cedro resistiendo la tormenta de la oposición que agotaba su furia contra él. Voluntades tercas y corazones llenos de malicia y sutileza se habían esforzado en vano por confundirlo y dominarlo. Se había presentado en divina majestad como el Hijo de Dios. Ahora era como un junco azotado y doblegado por la furiosa tempestad. Se había acercado a la consumación de su obra como conquistador, habiendo ganado a cada paso la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Como ya glorificado, había reivindicado su unidad con Dios. Con acentos inquebrantables había elevado sus cantos de alabanza. Había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo y ternura. Pero ahora había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Ahora su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino llena de angustia humana. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. San Marcos capítulo 14, versículo 39. Estas palabras llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Otra vez había sentido un anhelo de compañía, de oír de sus discípulos algunas palabras que le aliviasen y quebrantasen el ensalmo de las tinieblas que casi le dominaban. Pero los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. El profeta Isaías había escrito, Isaías capítulo 52, versículo 14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Volviéndose, Jesús buscó nuevamente su retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en aquella hora de prueba. Ahora Él no oraba por sus discípulos para que su fe no fallase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el pavoroso momento, el momento que decidiría el destino del mundo. Sí, el destino de la humanidad temblaba en la balanza. Cristo podría aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podría enjugar el sudor sangriento de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podría decir, reciba el transgresor la pena de su pecado, y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de humillación y agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar al culpable? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 3 veces pronunció esa oración. 3 veces su humanidad rehuyó el último y culminante sacrificio, pero ahora la historia de la familia humana aparece delante del Redentor del mundo. Él ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, deben perecer.
Él ve la impotencia del hombre. Él ve el poder del pecado, los males y las lamentaciones de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla el inminente destino del mundo y toma su decisión. Salvará al hombre a cualquier costo para sí mismo. Acepta su bautismo de sangre para que por medio de él los millones de almas que perecen obtengan la vida eterna. Él ha dejado las cortes celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que ha caído por la transgresión y no se apartará de su misión, se convertirá en la propiciación de una raza que quiso pecar. Y su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Habiendo tomado la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su desmayado maestro y bañar esa frente en realidad más desfigurada que la de los hijos de los hombres? El profeta Isaías, describiendo la victoria del Mesías sobre todos sus enemigos, había escrito. Isaías capítulo 63, versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Sí, cuando el Salvador vino al mundo, sufrió solo su amarga agonía en el Getsemaní. Sus discípulos, que deberían haberlo consolado, se habían dormido. Pero el Padre sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Pudiesen los mortales haber visto el asombro de la hueste angélica mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor lo ofensivo que es a sus ojos el pecado. Los seres celestiales habían mirado con intenso interés cómo el conflicto se acercaba a su término. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, observaron atentamente esta gran crisis en la obra de redención. Las potestades del bien y del mal aguardaban para ver qué respuesta recibiría la oración de Cristo 3 veces repetida. Los ángeles anhelaban traer alivio al divino sufridor, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del que sufría, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y un poderoso ángel vino al lado de Cristo. El ángel no vino a tomar la copa de la mano de Jesucristo, sino a fortalecerlo para que la bebiera con la seguridad del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho,
porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvados. La agonía de Cristo no cesó, pero su depresión y desaliento lo abandonaron. La tormenta de ninguna manera se había apaciguado, pero aquel que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba tranquilo y sereno. Una paz celestial cubría su rostro manchado de sangre. Él había soportado lo que ningún ser humano podría soportar jamás, porque había probado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle el cielo. Oyeron su voz como la música más dulce, que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la Transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había rodeado a Jesús y la voz de Dios que hablara desde la nube. Ahora esa misma gloria se volvía a revelar, y no sintieron ya temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios, y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Nuevamente los discípulos cedieron, en su cansancio, al extraño estupor que los dominaba. Nuevamente Jesús los encontró durmiendo. Mirándolos tristemente dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». La gracia de Dios sea contigo.